Luz María Múnera, Carlos Carrillo, bienvenidos. Muchas gracias, Pablo, y hola, Carlos. Hace rato que no conversamos, muy rico estar aquí con ustedes y bueno, y con la gente que siempre está pendiente de los programas, de las desentrevistas de Pablo Bópez. No, pero esto ni es entrevista, esto charla, ¿no, Carlos? Mucho que contar. Hola, Pablo, muy contento de estar aquí contigo otra vez y por supuesto con Luzma Múnera, colega del Polo y también que ha sido concejal y sabe cómo es este trabajo. Oiga, ¿y a ustedes sí se les puede preguntar cosas del Polo o eso aquí van a cerrar banca y no vamos a saber los intríngulis del Polo? ¿Cómo es la vaina? Pues a mí sí. No sé. Bueno. Luz María no, ¿no? Yo siempre digo lo que pienso. No, yo siempre digo lo que pienso, Pablo. Pues siempre diré lo que pienso. Es un chiste porque si hay dos personas fronteras, de verdad, son ustedes dos. Las luchas épicas que les hemos seguido desde palabras mayores y que ha sido un honor además participar en algunas de ellas, por ejemplo con Carlos Carrillo, con el POT, que hemos hecho varios programas monográficos, pues tienen a la audiencia encantada. Son dos personajes por los que se pregunta mucho. Personajes como ustedes son los que realmente nos hacen entender lo que está pasando en Colombia, que a veces es un poco oscuro. Mira, pongámonos un poco al día, por ejemplo, con el POT. ¿Qué ha pasado con el POT, Carlos, en estas últimas 2 semanas? ¿En qué va la vaina? Bueno, pues en este momento que estamos grabando este programa, se está acabando el tiempo para el POT. Y hay algo que a mí me preocupa muchísimo y es la posibilidad de que Claudia López lo saque por decreto. Hay un plazo perentorio, ese plazo se vence mañana. Si mañana el Consejo no toma una decisión en un sentido u otro, la alcaldesa está facultada para decretar. En teoría, para decretar lo que radicó o las modificaciones que se le hayan hecho en el Consejo. Pero como no lo hemos podido votar por una serie de recusaciones, esta mañana 11 de 15 concejales de la Comisión de Plan, 11 de 15 concejales de la Comisión de Plan dijeron que mañana votarían de manera negativa. Y aparece una recusación que solamente puede venir de sectores afines a la administración porque el POT estaba a punto de hundirse. Este es un POT inconsulto, es un POT incompleto, es un POT que pues básicamente es un manual de instrucciones para demoler la ciudad, que pues va a arrasar con 9.000 hectáreas de la ciudad para hacer renovación urbana. Es una atrocidad. Pero han recusado gente de última hora que iba a votar en contra de ese POT. Recusaron al concejal Jeffer Vega de Cambio Radical, pero el asunto aquí es que la recusación presentada hoy evita que podamos votar mañana y al ser el último día, pues básicamente el Consejo ya no se pronunció. ¿Cuál es la discusión? No habría votación y eso le daría pie a Claudia López para por decreto aprobarlo, ¿no? Si el Consejo no se pronuncia, ella está facultada para decretar. Pero ojo con una cosa, lo que ella puede decretar, y en esto hay un concepto del Consejo de Estado, ella lo que puede decretar es lo que radicó, porque es que no tendría ningún sentido. Entonces todos los alcaldes del país de aquí en adelante lo que van a hacer es mamar gallo, mamar gallo, mamar gallo, hasta que se cumplan los 90 días y después decretar lo que se les da la gana. Eso no tiene ningún sentido. Aquí lo que puede decretar ella es lo que radicó, y lo que radicó es indecretable, porque es un documento que tiene unos errores gigantescos. Y les digo solo uno para que avancemos con ese tema. El POT que entregó Claudia López al Consejo prohíbe los apartaestudios en toda Bogotá. ¿Cómo así? ¿Qué tiene de malo un apartaestudio? ¿Cuál es el problema de un apartaestudio? Pues el POT tiene una búsqueda que yo considero que es correcta, y es poner unos mínimos para la vivienda bis y VIP, ¿cierto? Lo cual a mí me parece que está bien. Entonces ellos hablan de que en la vivienda bis y VIP no puede haber proyectos de una sola habitación, sino deben tener mínimo 2 habitaciones y un mínimo metraje, y eso es correcto, pero como quedó en el texto, dice vivienda no bis y VIP, es decir, toda la otra. Es un error, es prácticamente que un error de digitación. Pero esa sola palabra termina prohibiendo, y por 4 años, porque se necesitan 4 años para hacer una revisión, una AMEPOT, terminaría prohibiendo por 4 años que se expida una sola licencia de apartaestudios en Bogotá, que es lo que más están vendiendo hoy los constructores. O sea, es un completo absurdo.
Es una locura, es una locura. Entre otras muchas cosas, es un pod muy mal hecho, que es producto del afán que tiene Claudia López de ponerse la medallita, que ya no se la puso, de decir, yo aprobé el pod por acuerdo, porque tenía las mayorías. Esto es un caso de estudio de cómo hacerlo todo mal. Ella tenía unas mayorías aplastantes en la comisión. Y por eso, pues ya era un hecho, nosotros dábamos por hecho que ese pod iba a ser aprobado. Se le empezó a enredar, se le empezó a enredar, se le empezó a enredar y quedó acorralada, totalmente sitiada por el apetito insaciable de algunos colegas que literalmente están desfondados, y eso terminó en una ruptura que hoy pues tiene al pod muerto. Y no es posible, bueno, ella es muy arrogante, no creo, que lo retire y lo deje para volverlo Claro, a presentar el año entrante, eso sería lo correcto. claro. O sea, Eso es lo que si le uno pedí. fuera, si tú fueras alcalde y estás en una situación de esa, venga, me acuerdo, voy, organizo todo y vuelvo y lo presento después. Y que lo concilie con los bogotanos. Es que es increíble Ah, cómo ella, en la medida en que veía que el acuerdo burocrático se le enredaba, ¿cierto? Porque al principio estaba muy oronda diciendo, no, este POT es perfecto, este POT va a ser aprobado, no sé qué. En el momento en el que se le empezó a enredar, entonces empezó a ir a las comunidades con sus concejales amigos a tomarse fotos y a decir, sí, su merced, aquí esto va a quedar un bosque, no, su merced, a usted no la voy a expropiar. O sea, ella empezó a hacer el trabajo de conciliación con las comunidades cuando ya vio perdido la aprobación del POT en la comisión. Es un absurdo. y les dijo brutos a las comunidades, como nos Claro. dijeron en Medellín, o no. Eso Porque sí, aquí ella nos siempre. decían, eso es muy complejo. Le decían a Sí, las comunidades, eso es muy difícil, eso ustedes no lo entienden. Dejen que eso lo hacen los que saben. sí, Así algo parecido. socializaron en de Medellín. No, pero es que la socialización, esto es realmente asombroso. La Secretaría de Planeación habla con mucho orgullo de 27.000 aportes en una ciudad de casi 8 millones de personas. Es insignificante, pero además yo le pedí por derecho de petición los aportes desagregados, y los aportes son, y no estoy exagerando, realmente hay aportes como este. Señor no sé qué, por favor apague el micrófono, y lo cuentan como un aporte. O Sí, todo sí, no, eso es una no. locura, Todo es eso una lo locura. escribimos en la entrevista que hicimos monográfica del pod, que voy a poner el link para que sea inmediatamente el vídeo que la gente pueda ver y entren en detalles de lo ¿No? que es realmente ese pod, cómo se puede incluso desahuciar a la gente. Un montón de barbaridades que realmente hoy miércoles se van a definir posiblemente por decreto, ¿no, Carlos? En Bogotá. Es posible que lo haga por decreto, pero a mí me parece que ya está en una situación política muy complicada, porque no solamente es muy autoritario decretar un POT de esa forma, ¿cierto? Cuando ni siquiera ha sido aprobado en comisión, sino que aparte de ese autoritarismo, las modificaciones, yo sí creo que serían una transgresión a la ley. Mm. Es que ella lo único que puede decretar es lo que entregó. No puede inventarse alguna historia, pues, de decir es que, no sé, algo que es maravilloso y Norman Foster en Londres me dijo que esto lo podía meter, entonces lo voy a meter. No, eso no lo puede hacer. Mm. Es que no le puede cambiar una coma. Pero entremos en el tema político porque yo quiero hacerles a ustedes varias preguntas que hoy en día están todos los colombianos haciéndose respecto a esta situación que tenemos en 4 meses de definir nuestro destino y un pacto histórico que últimamente ha dado unas muestras de transformismo o de ser capaz de pactar con el diablo, que han preocupado a la gente o que la gente no ha entendido la jugada. O sea, ha habido una desconexión entre la información y la realidad social del país. Y lo digo concretamente por el tema, por ejemplo, de la foto de Isabel Zuleta con Luis Pérez y la posible llegada de Luis Pérez al pacto histórico. Entonces yo quiero preguntarte a ti, Luz María, ¿qué opinas de eso? A ver, Pablo, lo primero es que yo creo que el pacto está con mucho afán de no parecerse a un pacto de izquierda. Y eso además me parece molesto, pues yo me he reivindicado a mí misma toda la vida como una mujer de izquierda democrática. Entonces, quienes creemos en una postura de izquierda democrática, el Polo en su ideario de unidad dice que es un partido de izquierda democrática, entonces como si le dijeran a uno, oiga, usted que está yendo aquí, váyase, ¿cierto? Como si lo echaran del pacto de alguna manera, pues disimulado. Y eso se ha vuelto bastante molesto.
bastante molesto para mucha gente. Lo que pasó con Luis Pérez, lo primero es que no hay un acuerdo hecho y yo creo que lo que necesitaba Luis Pérez ya lo logró y yo ya no creo que llegue al pacto, si tú me preguntas. No creo. O sea, creo que Isa cometió un error grandísimo, tomarse una foto con Luis Pérez y fuera de eso permitir que se colgara. Adelantó, digamos, lo que de alguna forma creo yo que Luis Pérez estaba buscando en el pacto, que era existir políticamente. Es decir, hasta el día de la foto Luis Pérez no existía, no aparecía en encuestas, nadie hablaba de él, decía la gente, a mí no me consta que tenía dificultad para recoger firmas, etcétera, etcétera. Cuando sale la foto, pues Luis Pérez se vuelve personaje de primera línea político, sale en todos los medios nacionales, la izquierda le hace la propaganda y se vuelve tendencia a 3 días. O sea, si para Luis Pérez entrar al pacto era de alguna forma resucitar o tener un espacio político en lo nacional, pues ya no necesita eso. Pablo, no lo necesita, ya lo es. Y de eso nos encargamos nosotros. De la misma manera, discúlpeme, puede que no estemos de acuerdo. Si tú miras mis redes, yo nunca trino nada sobre Uribe, ni comparto nada sobre Uribe, ni nada sobre Uribe, porque no voy a ser parte de su equipo de comunicaciones. Yo creo que él no tiene comunicador, los comunicadores somos todos los colombianos y más todavía quienes no les oponemos que todo el tiempo estamos hablando de él. Eso fue lo que pasó. ¿Pero tú crees que era una ficha necesaria para atraer el voto del Partido Liberal hacia el pacto histórico? Porque si el Partido Liberal se une al pacto histórico, Petro es presidente, ¿no? Creo que hubiera traído votos al pacto, claro. Luis Pérez es Luis Pérez en Antioquia. O sea, eso no lo puede negar nadie. Negar quién es políticamente Luis Pérez en Antioquia me parece una reverenda bobada. El que es no sirve, esa sí es la pregunta. Y el debate con Luis Pérez, ¿cuál es? Que también es la pregunta y es lo que yo no había querido hablar de este tema, pero alguien le ha preguntado a Luis Pérez si quiere un pacto a un nuevo gobierno que niegue el modelo neoliberal y empiece a tumbarlo. ¿Qué dice Luis Pérez de eso? ¿Qué dice Luis Pérez sobre el problema de la aplicación del acuerdo de paz y de tierras? Esa es la pregunta para Luis Pérez. Hombre, lo que sí sabemos es que sigue reafirmando que la Operación Orión fue legítima. Entonces, si esas preguntas no se hacen y no se le hacen a Gustavo, si a Gustavo nadie le pregunta, venga, ¿usted quiere hacer un acuerdo con Luis Pérez? Listo. Con Luis Pérez, con Pedro, con Juan, con el que quiera. Digamos que con el que quiera. Pero venga, cuéntenos al pacto. ¿Qué piensan los personajes con los que usted está de acuerdo? El señor cura de la costa, que tengo una tara con él, entonces nunca me acuerdo del nombre. El padre Hoyos. No, el otro, el SAD creo que es. Sabe. Esa cosa. Al señor alguien le preguntó si estaba de acuerdo con que el pacto va a respetar el derecho que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo. Tú dices el pastor evangélico, sí. Exacto. A Luis Pérez alguien le ha preguntado qué piensa, qué piensa sobre la tenencia de la tierra en Antioquia. Claro, es que ese es el mensaje que yo creo que la opinión pública quiere escuchar, ¿no? Y sobre la operación. ¿Cuál es el precio del ingreso de un personaje de esos en el pacto histórico? ¿Qué favores se le deben ahora? ¿Cómo se va a devolver eso, no? No puede haber precio, aquí hay un programa. Aquí hay un programa y yo creo que ese programa no está para revisarlo, a no ser que sea para revisarlo en términos de mejorar todavía más las propuestas sobre la democracia y sobre el asunto de derechos y de vida digna. Para otra cosa no puede ser revisable. Quienes en un momento determinado nos sentamos y dijimos voy al pacto, lo hicimos bajo un programa. Quien quiera entrar al pacto, por ejemplo, yo sí creo que Luis Pérez podría llegar a entrar al pacto, pero venga, siéntese a hablar sobre Orión. Pida perdón. Pero venga, ¿usted está de acuerdo con que si Gustavo Petro es presidente de la República, la escombrera por fin se hace? ¿Por fin hacemos la escombrera? Esa es la pregunta. Más allá de lo otro, más allá de que a uno le guste o no le guste, venga, es que aquí hay no acuerdos.
¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con que el 10 de agosto del año entrante, en Antioquia, por orden de la Presidencia Nacional, se desocupe la escombrera, cuéstenos los que nos cueste? Pues hay varias cosas que tenemos que plantear a la hora de analizar este escenario. Y el primero es que, ¿qué está primero aquí? La lista y la representación que puedan tener los sectores alternativos o el pacto histórico, como le queramos decir, a la Cámara y al Senado, o la presidencia de Gustavo Francisco. Y creo que aquí lo que está por encima es la presidencia de Gustavo Francisco. Eso está claro. Las encuestas que vimos esta semana de Inbamer, que además Inbamer siempre ha sido muy dado a inflar candidatos como Fajardo, como candidatos uribistas, bueno, en fin. Esas encuestas presentan un escenario que es muy preocupante para algunos sectores, y es que Petro puede ganar en primera vuelta. Y bueno, pues maravilloso si Petro puede ganar en primera vuelta, pero en este momento le faltan 5 centavitos para el peso. ¿Y de dónde va a sacar esos 5 centavitos? No los va a sacar de la izquierda, porque toda la izquierda, después de una consulta o en la primera vuelta, cuando ya se hayan decantado estos otros candidatos que están también en el escenario, toda la izquierda va a votar por Gustavo Petro, absolutamente todo, excepto 4 o 5 marginales del MOIR, que pues van a seguir en sus letanías y en su repetición y en su dogma, y van a votar por el que diga la coalición Centro Esperanza. Entonces la izquierda hoy le pertenece a Petro. Es el dueño y señor de todo ese espectro político, hasta un poco más a la derecha del centro, de lo que podríamos considerar algo así como un centro. ¿Para dónde tiene que crecer? Tiene que crecer hacia la derecha. Y a mí no me extrañaría que en un momento Petro saliera con que su vicepresidente va a ser por allá el general en retiro, no sé qué cosa, o saliera con alguna jugada de ese tipo para lograr crecer un poco más hacia la derecha, que es lo que le falta para poder ganar en primera vuelta. ¿Qué es muy problemático de eso? Pues algo que decía Iván Cepeda, con lo que yo coincido plenamente, es que las elecciones se pueden perder, pero o sea, perder esa legitimidad que hemos luchado por décadas en este país, pues eso es mucho más grave que perder las elecciones. Y ahí hay un debate interno fuerte, porque hay muchos sectores muy cercanos a Gustavo Petro que ven como un imperativo ganar las elecciones a cualquier precio, con la, creo yo, excusa de decir, ok, listo, ganamos las elecciones, entonces el país va a cambiar y el nuevo hombre nacerá y el mundo va a cambiar y va a llegar la revolución. Y bueno, o sea, yo siento que de verdad aquí hay algunos sectores que están totalmente desfasados sobre lo que puede y no puede hacer un presidente en Colombia en 4 años, sin tener ni siquiera el apoyo mayoritario ni de los gremios, ni de la sociedad misma, ni de los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que puede hacer un gobierno de Gustavo Francisco es una transición hacia un gobierno, bien sea más progresista, o un péndulo que nos devuelva a la pesadilla del uribismo. Eso es lo que puede hacer. Y que todos vamos a ir a trabajar para que ese gobierno salga bien, pues sí, lo vamos a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer campaña? ¿Cómo le vamos a repartir los volantes? ¿Cómo vamos a pedirle a la gente que vote por las listas del pacto histórico? Pues por supuesto que lo vamos a hacer, pero tampoco podemos ser ingenuos y creer que prometiendo falsedades pues vamos a llegar a ganar. Esta propuesta que hace Petro, por ejemplo, de detener la exploración petrolera, es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. Pero fíjense ustedes que esto, tengan la absoluta seguridad de que alguien lo va a recortar y lo va a sacar y va a decir que yo soy del MOIR. Eso sí, Luzma puede estar segura de que alguien va a hacer ese recorte y van a decir, vean que Carrillo es del MOIR. El MOIR lo explica muy mal, lo explica muy mal. Y fíjense ustedes que Robledo dice a veces algo que es real, pero lo dice tan mal que termina todo el mundo dándole bate a Robledo y diciéndole que ay, que es un uribista, que es un vendido, que es no sé qué. Pero lo que dice Robledo acerca de la promesa vacía de Petro de detener la exploración petrolera es completamente cierto. Porque es que aquí el problema no es qué gasolina le vamos a echar a los carros. Eso está solucionado. Eso de cierta manera está solucionado.
Pablo sabe perfectamente cómo funciona vivir en una ciudad con su transporte electrificado, los trenes de alta velocidad, el metro, etcétera. Eso está solucionado. Pero es que el petróleo no solamente sirve para hacer gasolina, o sea, los monómeros, los polímeros, en general lo que hoy se extrae de derivados del petróleo prácticamente cubre todos los aspectos de la vida, la medicina, el diseño, Los la ropa, plásticos. los textiles, todo lo que sea polimérico es tiene su origen en el petróleo mayoritariamente. Entonces, hablar de que vamos a poder detener la exploración petrolera el día en que Petro se posesione, eso será la primera promesa que Petro incumpla. Será la primera, porque es que hay que darle la vuelta, para darle la vuelta a este modelo extractivista, cosa en la que estamos totalmente de acuerdo. Aquí yo sí no estoy de acuerdo con el cuento del MOIR, que dice, no, es que como Colombia solamente produce un porcentaje chiquitico de las emisiones, entonces no hagamos nada. Pues eso no tiene ningún sentido. Pero para poder romper esa dependencia con el petróleo, pues lo primero que necesitamos es hacer una inversión gigantesca en generación de conocimiento para ver cómo carajos es que vamos a reemplazar los productos que hoy dependen del petróleo y que han dependido del petróleo durante el último siglo. Eso no se cambia con una varita mágica ni se cambia con un discurso. Eso se cambia con universidades fuertes, eso se cambia con ciencia, eso se cambia con una inversión enorme en esa generación de conocimiento que las sociedades que han tomado la decisión de hacerla han progresado. Pues, ¿qué mejor ejemplo de eso que Corea del Sur, China, Singapur, en fin, y los mismos Estados Unidos que invierten cantidades enormes de dinero en sus universidades? Prometer detener la exploración petrolera es una propuesta que puede generar entusiasmo, y aquí es donde también van a recortar esta parte y van a decir que yo soy antipetrista y no sé qué, y que odio a Petro, pero Petro está siendo irresponsable al hacerla y no la va a cumplir. Entonces, Carlos, dime. ven, sin querer defender a Petro, pues que no es mi papel, pero hice el esfuerzo de escucharlo en una de sus muy largas intervenciones, una que hizo, que me tocó escuchar de hora y media, y él está diciendo lo que tú planteas, cuando ya uno lo escucha completo y plantea que no podrá, que eso no será un rompimiento absoluto ni inmediato y que se meterá en un proceso de energías alternativas, O sea, hace todo un recorrido sobre eso, ya escuchándolo uno largo y tendido. Yo creo que lo Escuchándolo largo y recordaron. tendido. Pero es que Escuchándolo largo y ese es el tendido. problema que tiene Petro de comunicación, que para tú entender a veces lo que dice Petro tienes que escuchar un Exacto. monólogo de 45 minutos o de una hora, y a veces esas pequeñas píldoras que se le escuchan en alguna entrevista, en algún comentario, en alguna cosa, son los que la gente saca de contexto. Entonces, efectivamente, seguramente que si Carlos y Petro se sienten a hablar sobre la transformación del modelo energético colombiano, vamos a llegar a unos acuerdos bastante importantes, porque además ese es su fuerte, ¿no? Y sus posturas son muy progresistas en ese aspecto. Pero todo ese problema de comunicación que puede tener Petro está articulado con el problema que tiene de asesoría estratégica política. Y entonces, por ejemplo, tú, Carlos, decías hace un momento que a Petro le faltan 5 centavos para el peso para ganar estas elecciones. No las va a poder ganar solamente con la izquierda, con el voto de izquierda. Y entonces yo me pregunto, ¿y esos 5 centavos para el peso? Y se lo pregunto a Luz María, ¿no se pueden sacar de la abstención? Porque ahí hay muchos millones de votos. Esos 5 centavos para el peso no se pueden enfocar todas las estrategias en sacarlos de la abstención en lugar de estar arañando votos de las mismas maquinarias que nos han llevado a este desastre. Mira, yo lo que creo es que a mí la estrategia de su equipo no me gusta, no sé cómo la definieron. Yo estoy convencida hace muchos años y trato de practicarlo yo misma, pues en mi cubito chiquito, pues que es muy chiquito al pie de todo lo que significa la nación, y es cómo lograr un Petro de la varia planchar, como decían las abuelas, un Petro con el que se sienten a conversar, por ejemplo, en programas como el tuyo, en un ping-pong de respuestas cortas, donde la gente lo vea más cercano, y entonces pueda convencer a los jóvenes que no están votando. El domingo lo vimos,
pueda convencer a toda esa rama de gente que dice, los políticos todos son unos ladrones, pero no es con una estrategia de ese Petro lejano. Creo que necesita una estrategia del Petro cercano, el que habla español. Déjame decirte una cosa. A mí ¿cómo se llama? Su directora de comunicaciones me invitó a entrevistar a Petro dentro de un programa que tienen ellos de Twitter de Spaces. Y yo le Ajá. dije, yo prefiero que él venga a palabras mayores y que le podamos preguntar libremente lo que la audiencia quiere escuchar desde la independencia y no desde un espacio como de la Colombia humana en el que vamos a tener que estar constreñidos dentro de una burbuja ideológica a lo que la gente que es petrista quiere escuchar. Yo quiero que a Petro lo conozca gente de otros sectores, que la gente pueda realmente conocer a la persona humana, que creo que con la edición y publicación de su libro, eso es un paso importante que ha dado adelante él, pero le falta muchísimo porque sigue estando muy distanciado incluso de la propia gente del Pacto Histórico y la Colombia Humana, y lo que está pasando es una buena demostración. Este Y sonríe levantamiento muy poco, además. Creo que hay sonríe que poco, sonreír y no y para la sabes que foto, pero le no para la queremos ver foto. le queremos No, ver decir en qué se ha equivocado, le queremos yo ver soy, cosas humanas y cercanas, respuestas cortas, pero esa cercanía que estamos pidiendo todos, acompañada de coherencia en estos momentos, es absolutamente necesaria ahora que ha empezado el transformismo político. Entonces vuelvo y pregunto, ¿no podemos sacar esos 5 centavos para el peso de la abstención? hay de dónde, hay de 17 dónde y hay millones cómo. de abstención, ¿no? En Colombia. Además hay propuestas con qué, hay posibilidades. Y creo que con todo y el problema de seguridad de Gustavo, que lo entiendo, yo entiendo que el problema de seguridad de él en un país como Colombia es grande, pero tenemos que inventarnos la forma de que Petro esté más en la calle. Pacto histórico y ¿qué pasa al interior del polo, Luz María? ¿Qué pasa? ¿Vas a ser cabeza de lista en Antioquia? Cuéntame eso porque Es esa una parte buena también No, pregunta. perdón. creo que toca No, abajo no, ahí. no. No, es que eso parece un mal chiste, Pablo. Vea, Carlos cerró la cámara para que no lo viéramos reírse. Cuenta, ¿qué ha Y pasado? ese es un chiste muy bueno. Eso sí es muy bueno. Pablo, no, lo primero es que no creo que vaya a ser cabeza de lista, eso está muy definido ya, casi como pues si me equivoco, qué bueno, ¿cierto? Porque no han salido. De pronto hasta nos dan una sorpresa, yo no sé. Pero hasta lo que hemos escuchado hasta el día de hoy, ahí en Antioquia inamovible, es la chica Susana Boreal, quien parece ser que va a encabezar la lista. Es Cuéntanos un una poquito quién es chica, porque yo no la conozco. ve, es una chica que era como cercana a una cosa en Medellín muy bonita que se llama Cultura a la Calle, Ah, que son un montón de artistas de todos los estratos, de todas las condiciones, que hacen cosas de cultura en artes plásticas, en música, en muchas cosas en la calle. Ellos se sentaron y escribieron el nuevo himno, ¿cierto? Y una de las chicas que además es profesora de lírica en la de AFID y en la de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, una chica Laura, una mujer bastante interesante, pues le pidió el favor a Laura, a Susana, que era su amiga, de venir y dirigir la orquesta con el himno como lo acabamos de escribir. Y eso pues obviamente tuvo pues todos los likes, una cosa pues grandísima. Ese es como el momento en que aparece Susana, pero no como parte mm. activa de un movimiento que nunca lo ha sido, sino que aparece ahí, eso da mucho golpe a nivel nacional, eso en redes, voltea por todos lados, y bueno, deciden que ella es la persona para ponerla, pero no viene tampoco del movimiento social. Es amiga de algunos sectores de la cultura, pero ese sector que la pone con la batuta a dirigir el himno es realmente el sector cultural que Entonces, hoy qué mérito tiene además para hoy no ser está con cabeza de ella. lista? Quien la Perdona, pone a hacer el himno hoy dice, ya no camino contigo porque ni siquiera nos preguntaste, ¿cierto? Alguien fue, te buscó, te dijo, véngase aquí candidata y dijiste que sí, sin ni siquiera preguntarle a los hombres y las mujeres de la cultura. Entonces eso enredó mucho ese asunto, mucho, pero mucho. espera un momento que yo me estoy como confundiendo aquí un poquito. Tú que llevas 3 décadas desde la institucionalidad,
desde las luchas sociales, desde el feminismo, conociendo a fondo el departamento más complejo que tiene el país, cuna de la mayor parte de los problemas graves que tiene el país, el sitio de mayor desigualdad del país, y no vas de cabeza de lista, por ejemplo, en Antioquia, y ponen a Es una posible que persona... ni siquiera de segunda. ¿Quién toma esa decisión? ¿Cómo se toma esa decisión? Explíquenme, hermanos, porque yo no soy político y eso me deja Pablo, mira, asombrado. ahí uno tiene que ser honesto con las cosas. Y a mí las cosas me gustan claritas. Yo soy malita para hacerme solo para un lado y no mirar el todo. Antioquia tiene, y yo no sé el resto del país, no voy a calificarlo porque no estoy allá, pero puedo calificar a Antioquia. Antioquia tiene un lío. Yo llevo más de 3 meses diciéndole al pacto histórico, es decir, al conjunto de organizaciones del pacto, vengan, sentémonos, tomemos decisiones autónomas. Mandémosle un comunicado a Bogotá en que le digamos a Bogotá la decisión del pacto histórico en Antioquia es que esta es la lista acá. Y eso nos lo peleamos hasta la muerte. Pero no fuimos capaces de hacerlo. Uno, hay mucha arrogancia en todos y en todas. Ese es el primer elemento. Dos, otros han tenido la intención de dilatar y dilatar para que Bogotá defina, crear las condiciones para que Bogotá defina. Y tres, todo el mundo ha creído que tiene un padrino lo suficientemente poderoso como para que lo ponga. Entonces nadie quería definir en Antioquia. Cuando ven que ya el tiempo está encima, a mí esta semana me llamaban, venga, sentémonos, ya no es tiempo de sentarnos. Porque si yo estuviera en Bogotá, al frente de un pacto histórico, y pasan los meses, y no hay lista, y me faltan 8 días para definir las listas, pues las defino yo. Así de sencillo. Eso es muy horrible, pero es la verdad. Yo te lo digo porque en Antioquia yo llevo suplicando al pacto y a sus miembros, definamos la lista nosotros para que podamos dar esa lucha. No lo hicimos. Y con eso no estoy diciendo que apruebe que Bogotá lo haga la lapicero. No, me parece terrible. Pero me parece que hay asuntos de allá y asuntos de las regiones. En no entender el asunto de la unidad, en no entender la necesidad de la unidad, que la unidad es el respeto y el reconocimiento del otro y de la otra. Eso no se está dando dentro del pacto. Entonces todo el mundo se tira al alma, todo el mundo aporrea al otro y eso ha creado unos dolores muy profundos en todo el mundo. Sí. Si tú me preguntas a mí hoy, yo te digo, en mi vida política jamás me había sentido tan irrespetada como me he sentido dentro del pacto histórico. Por todo el mundo, incluido mi partido, por todo el mundo. Entonces ha sido muy complejo. Entonces, yo no apruebo el centralismo, no me gusta la autonomía de las regiones. Pero también las regiones demostraron que les faltaba la madurez para poder decidir. Y la madurez y entender la unidad empieza por el reconocimiento del otro con el que... Es que si fuéramos iguales en todos, pues casémonos, tengamos hijos y formamos un hogar. Y en el caso político, pues un partido. No, somos distintos. Dentro de muchas cosas similares somos distintos. No nos reconocemos y no nos respetamos. Y eso es gravísimo. Carlos, es muy grave. ¿Cuál es tu visión de este problema? Es muy grave y les voy a contar un poco lo que está pasando en este momento en Bogotá. La idea de cerrar las listas fue un error gravísimo. Yo lo he dicho desde el principio. Y la pregunta es, ¿fue un error para quién? Ay, Carlos, discúlpame. A mí de listas cerradas no me vuelvan a hablar en la vida. No, es imposible, pero es que eso era un imposible político y está pasando lo que dice Luzma, y es que básicamente se están encerrando los candidatos con unos machetes a ver quién sale vivo ahí de un cuarto oscuro, porque es una rapiña que era esperada, que era absolutamente previsible. ¿Qué sucede en Bogotá? En Bogotá el panorama es aún más complejo, pues porque sabemos que en Bogotá, por supuesto, que hay unos liderazgos importantes en la lucha social, en el movimiento estudiantil, bueno, en muchos lugares. Pero en el caso de la Colombia humana, los liderazgos no son particularmente visibles o viables en términos electorales. El polo
es un partido que tiene muchísimos defectos, muchísimos problemas, y si quieren podemos hablar de eso, yo no tengo ningún problema. Ese cuento de que los trapos sucios se lavan en casa, pues yo se lo dejo al centralismo democrático, porque hay cosas que hay que decir hacia afuera, hay abusos, por ejemplo, lo que pasa con lo que está pasando en este momento con los Dusan de nuevo en la Secretaría General del partido, pues a mí es algo que, pues, que yo, es un sapo que yo no me puedo tragar. Las personas que salieron de milagro libres del carrusel de la contratación y otra vez aquí, y yo tengo que aguantarme a los ediles pues de Suba, Fontibón, etcétera, aquí en Bogotá, que se ponen furiosos en las reuniones, porque es que yo digo, ¿cómo así que vamos a tener acuerdos burocráticos con Claudia López? Y ellos me dicen en las reuniones, pero es que señor, ¿usted de qué está hablando? Pues por supuesto, ¿cuál es el problema de hablar de burocracia? ¿Cuál es el problema de recibir burocracia? O sea, entonces, ¿para qué le hicimos campaña a Claudia López? Hay unas cosas que son irreconciliables dentro del partido, pero más allá de lo que pasa internamente en el polo, era absolutamente previsible que definir una lista en donde hay un foco de atracción de votos muy importante que es Gustavo Petro, y no hay unas figuras alrededor suficientemente fuertes para ganar una lista abierta, pues iba a generar esto. Y lo que estamos viendo hoy es una lista cerrada que piensa encabezar, pues piensan poner a encabezar a David Racero. Yo pues creo que David es una persona joven, una persona que hace un buen trabajo en lo que sea, pero que debería salir a hacer campaña, a legitimar esa curul que ganó en lista abierta, ¿cierto? Arrastrado por una votación muy importante de María José, porque David Racero lo que sacó fueron 16.000 votos en Bogotá, y con eso fue representante de la Cámara porque hubo una votación importante de otro miembro de su lista. Entonces, este era el momento de salir a medirse, a demostrar que tanto ha crecido, a salir a la calle, a hacer campaña, pero no, prefiere el camino fácil de ser cabeza de lista, de ganar petropuntos. Hay una cosa que a mí me parece increíble, y es que los representantes a la Cámara de la Colombia Humana rara vez se pronuncian acerca de Bogotá. No hay punto de comparación, por ejemplo, a lo que hizo Inti Asprilla en el gobierno de Enrique Peñalosa. Inti Asprilla, que también en su momento se eligió con una votación no tan alta en el Partido Verde, se dedicó los 4 años a darle a Peñalosa hasta con el bate. Y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Y eso lo convirtió en un liderazgo político muy importante en Bogotá. En cambio, pues aquí yo sí siento que Racero pues está cómodo, lo van a poner de primero en la lista, está muy cómodo, y de ahí para adelante, ¿quién? Pues el polo en Francalit seguramente habría tenido candidatos competitivos para ganar quizás 2 o 3 curules dentro de la lista abierta, y es algo que no van a permitir porque quieren mantener un equilibrio artificial, porque no tienen los liderazgos individuales para ganar una lista abierta. Y listo. Bueno, entonces, ¿cómo definimos, compañeros, el orden de la lista? Pues fíjense lo que está pasando. Yo soy copresidente del partido, y soy copresidente del partido en Bogotá porque esta división con el gobierno de Claudia López hizo que unos sectores aliados con Claudia López no permitieran que yo fuera el presidente del partido. Había que poner una talanquera para que yo no actuara como presidente del partido en contra de Claudia López, que es lo mínimo que debería ser el polo democrático ante todo lo que ha pasado. Entonces pusieron, tenemos una presidencia colegiada, en fin, pero yo sigo siendo copresidente del partido. Y además de ser copresidente del partido, soy concejal de Bogotá. Y además de ser concejal de Bogotá, obtuve, les guste o no, la votación más alta en la historia del polo democrático alternativo en el Consejo de Bogotá. La más alta que haya sacado un candidato al Consejo en Bogotá. Eso me otorga una legitimidad para participar en esos espacios. Pero aparte de eso, aparte de esa legitimidad que tengo para participar en esos espacios, el Comité Ejecutivo Nacional, el distrital, lo poco que queda de ese Comité Ejecutivo, determinó que había unas personas delegadas a los espacios donde se iba a dar la discusión acerca de las listas a la Cámara de Representantes en Bogotá. También hago parte de esa delegación. Y el señor Dusan
hace reuniones paralelas a las que no me invita para tomar las definiciones y adelantar el proceso de negociación con el pacto histórico. El señor Dusan y los candidatos que al señor Dusan se le da la gana. Jaime Dusan es un heredero de Samuel Moreno Rojas en Bogotá, en el Polo Democrático. Y el fantasma de Samuel Moreno sigue caminando por los pasillos de la Casa del Polo en Teusaquillo. Y el señor Jaime Dusan, que no tiene un voto, que no tiene ninguna representación democrática y que representa todos los vicios de la izquierda tradicional y del sindicalismo esquirol, es la persona que está tomando las decisiones a nombre de toda una colectividad. Háganme ustedes el favor, pasando por encima de los acuerdos mismos del partido. Y el pacto histórico se presta para eso. Yo hablé personalmente con David Racero, le hice saber lo que estaba pasando. Y ellos dicen, no, es que eso es un problema interno del Polo. Ellos no tendrían por qué aceptar en un espacio de discusión del pacto histórico personas que no fueron legítimamente asignadas o delegadas o lo que sea por el Comité Ejecutivo Nacional, distrital, y ellos lo saben. Pero entonces todo esto es una muñeca, ¿cierto? La muñeca brava clásica de Dusan, el tango fue compuesto para él, Luzma. Ese tango de muñeca brava fue compuesto para Jaime Dusan. Y entonces lo que quieren hacer es poner ahí en los primeros puestos de la lista a Tamara Argote, que es la candidata de Dusan. Y están citando a un ejecutivo distrital ahora para ver cómo logran, dejando algunos, eso siempre pasa lo mismo, entonces alguno no va, alguno no aparece, terminan 4 o 5 votos ahí medio amarrados y terminan diciendo que el orden de la lista pues debe ser primero Tamara Argote, después Alirio Uribe y después el que venga. Eso está muy complicado y tenemos que definir eso en 2 días. Y todos son rumores, Luz y Pablo, todos son rumores. O sea, a mí no me ha llamado nadie a decirme oficialmente que la lista se cerró. Y mientras eso no pase, yo voy a seguir luchando porque la lista del pacto histórico en Bogotá sea abierta. Hay un solo asunto en el que yo no acompaño a Carlos. Es que yo sí, y en eso he sido muy radical en Antioquia. Porque en Antioquia se ha querido decirle al Polo qué es lo que debía hacer. Y yo sí en eso he sido, si se quiere, radical. Y he sido muy clara con la Colombia Humana y con todos. Los asuntos del Polo los arregla el Polo, bien, mal, regular, como sea. Son asuntos del Polo. Yo en Antioquia no permito que ninguna otra organización venga a decirnos cómo hacer las cosas. En eso es lo único que no estoy de acuerdo con Carlos, ¿cierto? No acepto, nunca lo he aceptado. Y en eso he sido, si se quiere, brava. Pero eso es lo que está pasando, Luzma. No, o sea, aquí uno no está defendiendo nada. Aquí no, el Polo sí está definiendo. Con la persona equivocada ese es otro asunto interno. Con el vocero equivocado eso es un asunto interno. Pero el Polo está definiendo. Yo en Antioquia hace 20 días tomé una decisión y se la dije al partido y hoy la hago pública, antes de que definan la lista. Si Luz María Múnera no es el número 1 o el 2, se va de la lista y no con una pataleta, porque yo soy la más linda, porque yo soy la mejor. No, simple y llanamente mi proyecto de vida es un proyecto de vida al servicio de la gente, de la política, y tengo muy clara una carrera política que tengo. Entonces salgo de la lista, no salgo del pacto. Tengo claro que este pacto, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, hoy es la tarea. Eso lo tengo muy claro. Salgo a trabajarle al pacto las 18 horas de trabajo que siempre he hecho al día en mi vida, pero no me quedo en la lista porque también dentro de mi proyecto de vida hay un proyecto político y quedarme en la lista en Antioquia después del número 2 es quemarme, ¿cierto? Es quemarme y creo que no le conviene a una carrera política que sea, además que sea construido a pulso, ¿cierto? Y en una soledad bastante grande, bastante grande, ¿cierto? Entonces, yo saldría, pero me le pongo al frente al pacto. Me le pongo al frente a que la estructura del Polo pueda responder a ese pacto, porque hoy es el primer paso dentro de unas cosas muy ambiciosas que estamos pensando los colombianos. O sea, yo no creo que con Gustavo Petro logremos con varita mágica el 8 de octubre tener a Colombia arreglada. Yo eso no lo tengo en la cabeza. Pero podemos avanzar en unos procesos.
y podemos pensar en una presidencia dentro de 4 años que continúe un proceso. Estamos aprendiendo. Lo más grave de esto es que el tema de la unidad sigue siendo un hueco grandísimo, no la entendemos, no reconocemos al otro, no hay respeto por el otro, y eso nos ha dificultado enormemente poderlo afrontar. Mi mensaje es: entiendan en mi carrera política que no estaré en la lista, que es muy posible que yo no sea ni la 1 ni la 2, pues hoy nadie sabe nada. Esto es como cuando uno saca la boletica de la... Todos rumores. Todos son rumores. Pero si no estoy ahí, me quedo en el pacto con toda mi capacidad de trabajo para sacarlo adelante. Y creo que este pacto es un primer pasito del país que yo me sueño. Un primer pasito. Y quiero dar ese paso. Seguir dando la pelea para que las cosas mejoren. Seguir peleando por el respeto y el reconocimiento del otro va a ser mi lucha. Siempre. Si ustedes preguntan en Medellín, yo tengo amigos en todas las organizaciones porque los reconozco a cada uno en su diferencia, los respeto y creo que todos y todas tienen una pendejadita que aportar. Y de esas montón de pendejaditas juntas son los que en mayo del año entrante nos pueden dar el ganar, no haciendo malas alianzas, Pablo, que tú ya lo mencionabas, sino ganándonos con ese ejército de hombres y mujeres que nos vamos para la calle a dar la lucha por esos votos, ganándonos a otros hombres y a otras mujeres con el programa, que es lo que hay que poner al frente. Eso es lo que quería decir, me perdonan la cantaleta. No, yo te agradezco y me quedo con ese mensaje que dan ustedes dos de que es importante remar, que el pacto histórico es la vía para remar para este cambio fundamental. Pues, todas estas críticas honestas, transparentes y valientes que están haciendo ustedes y otras personas como Miguel Ángel del Río, Margarita Rosa de Francisco, Alfredo Mondragón, etcétera, etcétera, es precisamente para fortalecer estos movimientos y que sean representativos y que tengan una fuerza arrolladora, y si es posible que ganen en primera vuelta, pues fabuloso, pero desde luego va a ser con el consenso de todo un país. Esto no va a ser una dictadura de nadie. Así que muchísimas gracias a ambos por su participación. Palabras mayores es siempre su casa, sobra decirlo, y hasta la próxima conversación, o desentrevista, como dices tú. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo y chao. Chao. Carlos, chao, un abrazo. Gracias. Me encanta saludarte. Chao, Pablo, un abrazo. Chao. Lo que usted tenía en el M19 eran políticos jóvenes. No, eran ampones. Eran ampones. No, eran ampones, eran rebeldes, revolucionarios. No les gustan los revolucionarios, díganlo, pero díganlo lo que somos, revolucionarios. Ampones. Bueno, Vicky, entonces usted no tiene por qué entrevistar a una. Estamos en semana.com y todas nuestras redes sociales. Les cuento, ya llegamos a 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Hace un año, Semana tenía 150,000 suscriptores. Ya estamos en el millón gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.